esta videoconferencia que hoy nos convoca, quiero hacer unas pequeñas precisiones respecto de la metodología. Lo primero es que solicito a todos los presidentes de tribunales y jueces coordinadores que tomen lista de la asistencia y nos confirmen si están escuchando de manera adecuada la emisión que estamos haciendo desde Bogotá, desde la sala número 1 de audiencias del Consejo de Estado. Asimismo, que nos indiquen si nos están viendo a través del sistema audiovisual. Luego de verificar esto, vamos a iniciar ya en forma la videoconferencia. Entonces, por favor, alguien que me diga si se está escuchando. Podemos hacer, ingenieros que me ayuden a hacer la confirmación necesaria. Por favor, abrimos micrófonos. Desde Medellín escuchamos perfecto. Juzgados Administrativos de Medellín. ¿Nos escuchan? Desde Medellín. Ya lo escuchamos, Nariño. Sí, ya lo escuchamos, Nariño. Otro que reporte. Otro que reporte. Otro distrito. Desde Pereira nos escuchan. Entendimos. Buenos días, desde Pereira. Bien, buenos días. No entendimos de dónde nos hablan. Risaralda. Sí, ¿Quién más? Bueno, doy por un hecho que nos están escuchando y nos están viendo. Partiendo de ese supuesto, entonces damos inicio a esta importante videoconferencia sobre los efectos y alcances de la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que conocemos como IBL, que en realidad desarrolla las principales reglas correspondientes al régimen de transición. Somos sección segunda y lo decimos con orgullo, con pasión, porque somos los jueces de la paz social, garantes de la aplicación de la Constitución y la ley en el trabajo, que es el principio fundante del Estado social de derecho. Estamos cumpliendo con el plan de unificación y el empoderamiento de las sentencias de unificación, plan que nos hemos propuesto en la sección segunda durante casi 2 años y que comienza a tener sus primeros resultados efectivos en este año 2018. Ya hemos realizado los encuentros regionales de diálogo con la comunidad académica, diálogo abierto con las entidades y los abogados litigantes con el fin de analizar las repercusiones y el impacto que tienen nuestras sentencias de unificación y sobre todo para que se entienda la orientación que implica las mismas. Esta videoconferencia es una de las estrategias que tenemos precisamente para ese empoderamiento y es el proceso de legitimación. Hemos dicho varias veces ya en los encuentros regionales que las sentencias de unificación, para que tengan solidez, tengan legitimidad, deben de mantener la línea de la ratio decidendi, es decir, que se ajusten al caso concreto y que entre menos obiter dictas aparezcan en la sentencia, ello le genera más legitimidad. Por eso, las sentencias de unificación resuelven en gran medida los problemas transversales que son pertinentes en el caso concreto, pero no pueden resolver todos los casos. De allí que hemos dicho que la pretensión de universalidad de las sentencias de unificación es directamente proporcional a su ineficacia.
Esto significa que hay que dictar tantas sentencias de unificación como sean necesarias para poder tener una línea clara y no forzar una sentencia de unificación. La casuística que tenemos en los despachos, todos sabemos, es muy compleja y una sentencia de unificación no la podrá resolver. En el caso concreto de la sentencia del IBL, sobre todo en Pasto, tuvimos la oportunidad de recibir varias inquietudes respecto de la interpretación, los alcances de la sentencia de unificación. Para optimizar el tiempo en esta videoconferencia, en el transcurso de la semana hemos recogido las principales inquietudes de los jueces, magistrados y empleados del país sobre la sentencia. Y a eso específicamente se va a referir el doctor César Palomino, quien nos acompaña como el ponente principal de esta sentencia. También está el doctor Rafael Suárez, aquí a mi lado, y el doctor también Julio Roberto Pisa, quien es consejero de la sección cuarta. Y además hay otros consejeros por allí y varios empleados de las secciones. Quiero resaltar algo entonces respecto a la metodología. Básicamente las preguntas, las grandes inquietudes ya las tenemos recogidas aquí en la mesa y el doctor César Palomino se va a referir a ellos. Al final, si tenemos tiempo, podemos hacer una ronda de inquietudes nuevas, diferentes, que tal vez se puedan resolver o que no podamos resolver en este momento y que tal vez impliquen una nueva sentencia de unificación respecto de temas específicos. Sobre todo, lo sabemos, respecto de los regímenes especiales, caso docente, rama judicial, Contraloría General de la República, hay muchas inquietudes y tal vez eso lleve a la necesidad de sentencias de unificación respecto de esos regímenes especiales. Por último, quiero insistir en la obligatoriedad, en la fuerza vinculante de las sentencias de unificación. El esfuerzo que hizo el ponente, el doctor César Palomino, y la sección segunda, los que estuvieron en el debate, como ustedes saben, yo estaba incluido, hicieron un gran esfuerzo en la línea jurisprudencial de la sección segunda, pero pese a ello, la sala plena mayoritariamente consideró que deberíamos tener una posición más cercana a la Corte Constitucional. Esa decisión de la sala plena para la sección segunda, no cabe la menor duda, es obligatoria, es vinculante y todos la vamos a aceptar. Asimismo, con el respeto debido a todos los jueces y magistrados del país, de su independencia judicial, lo que queremos señalar es que esto tiene fuerza vinculante. Y en general, todas las sentencias de unificación tienen fuerza vinculante. En particular, esta sentencia tiene una gran virtud que armoniza las posiciones de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, sala laboral que ha sido coherente durante muchos años en el mismo sentido y ahora ya queda alineada también el Consejo de Estado. Por tanto, no es fácil separarse de esta sentencia de unificación. También quiero aprovechar para señalar lo que corresponde a los autos de unificación. En los autos de unificación, algunos han señalado, por alguna razón, que como no están en el artículo 270 de la 1437, luego no pueden considerarse vinculantes. Sin embargo, muy respetuosamente, yo quiero insistirles a todos ustedes que estos autos de unificación que resuelven asuntos de competencia, tuvimos un caso de competencia disciplinaria donde estuvo 5 años saltando de un despacho a otro. Les quiero contar que las acciones de reparación directa y sobre todo las de repetición por defectuoso funcionamiento del servicio, por error judicial, están al orden del día en la sección tercera. Luego, pueden generar muchos problemas, decisiones que se aparten de estos autos de unificación y no queremos que nadie se situación. Finalmente, apreciados jueces, magistrados, empleados de la jurisdicción, nuestra labor como jueces del trabajo tal vez es de lo más importante desde el punto de vista del impacto social, la equidad, el impacto económico que tienen nuestras decisiones. Quiero solo contarles muy rápidamente, la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado nos ha solicitado que unifiquemos sobre temas relacionados con las fuerzas militares CREMIL, concretamente la acción de retiro. ¿Y sabe qué nos dice en un párrafo
Voy a leerlo muy brevemente. Por Por favor, cierren un micrófono que tienen por allí abierto. Pues para explicar Por eso favor, cierren un y micrófono. ya. Pues la Mire lo que dice competencia la ya Agencia empezó, ¿no? Nacional del Estado respecto de las decisiones de la sección segunda, No, yo no específicamente he de ido a la Itremil. sala. Dice que se evidencia que existen en la actualidad 5.189 Pero procesos igual que es ahora. ascienden a la suma de más de 11 billones de pesos por Ah, temas bueno. relacionados con la asignación de retiro. Esto nos muestra cuál es la magnitud, la importancia, el impacto social, el impacto económico que tienen nuestras decisiones como jueces, magistrados y como consejeros en la sección segunda en asuntos laborales. Ahora sí, le doy la palabra, espero que ya todos nos estén escuchando, que hayamos cerrado todos los micrófonos para que el doctor César nos ayude, nos dé las luces respecto de la sentencia de unificación. Doctor César. Buenos días. Todo mi afecto a los señores magistrados, a los jueces, a los delegados, de la jurisdicción contencioso administrativa. Que Para que se diga, no, usted no fue admitido. Un saludo igualmente respetuoso para todos No, los pero que nos ven. primero tenga el niño y después para. Hay un micrófono abierto, por favor. Por favor, cerremos un micrófono, uno o dos micrófonos están abiertos. Así no estudias, Alexandra. El estrés es berraco. Y vos vas allá con los nervios de punta. O sea, ellos no tienen derecho a eso. La verdad es que no se admite cómo les van a hacer. Y el detrás y el papel que se va a gastar no es lo mismo que saquen para 5.000 que saquen para 10.000. Calificarlas y Pedimos que hay un micrófono abierto. Por favor. ¿Ya? Sí, muy bien. Esta conferencia la vamos a dividir en tres partes. Partes o escenarios casi que naturales para un correcto entendimiento de la sentencia. Una de ellas es el listado. Dice que En las un primer pruebas- estadio nos vamos a referir a un antes de la sentencia. se va a hacer así. ¿Cuál era la situación que existía rápidamente explicada antes de la sentencia de unificación del 28 de agosto de este año? Voy seguidamente, en una segunda parte, a explicar la sentencia y No, es por que no último dice- voy a referirme al después de la sentencia. Ustedes dirán, ¿y por qué se va a referir al después de la sentencia si ni siquiera se conoce bien la sentencia? Justamente porque ayer, durante todo el día, estuvimos recibiendo inquietudes, perplejidades de todos los tribunales en relación con el entendimiento de la sentencia. Eso nos evidencia que o se está esperando mucho de la sentencia o no se ha entendido en su dimensión la sentencia de unificación. Entonces, al final, vamos a procurar resolver los problemas que se han planteado, las preguntas, acá con la colaboración de los honorables magistrados de la sección segunda, particularmente el doctor Rafael Suárez, que estuvo en el debate de la discusión del proyecto que presentamos hasta la plena, porque como bien lo decía el doctor William Hernández, él estuvo impedido y no participó en los debates. Empezamos. El antes de la sentencia de unificación del 28 de agosto de este año, de la sala plena contenciosa, se puede resumir en una palabra que es dura, pero que refleja la realidad. Esa palabra es anarquía. Antes de la sentencia
de esta sentencia, lo que existía en relación con el tema del IBL en el régimen de transición era la total anarquía. Entendido anarquía como ausencia, y en este caso ausencia casi que de todo orden, un desorden total. En la sección segunda, la sentencia del 8 de agosto del 2010 de unificación de la sección segunda fue desconocida totalmente, no se respetaba en lo absoluto. En cada una de las sesiones del Consejo de Estado había una posición diferente en relación con el tema del IBL en el régimen de transición. Por vía de tutela, la sección cuarta le revocaba a la sección segunda las sentencias, la sección quinta le revocaba la cuarta, la primera le revocaba la quinta, y esto era un desorden en el órgano que debe procurar todo lo contrario, que es la certeza, la seguridad, el orden que se exige en una correcta y pronta administración de justicia. Y existía, y eso se daba justamente por las múltiples interpretaciones que se le estaban dando al tema por parte de los tribunales, por parte de los juzgados, y que ustedes todos conocen. Fue ese caos, ese desorden, lo que motivó que por propia voluntad la sección segunda del Consejo de Estado decidiera llevar a sala plena contenciosa un tema, el tema que nosotros consideramos era representativo y que podía delinear una solución lo más general posible, ¿sí?, para el tema de la interpretación de las normas del régimen de transición de la Ley 100 de 1992. Se me asignó la ponencia a quien les habla y presentamos el proyecto a la sala plena contenciosa. Fue tema de muchas discusiones, por lo menos en 4 sesiones de sala plena se discutió el asunto. Los magistrados de la sesión segunda, cuando por voluntad propia decidimos llevar el caso a sala plena, fuimos resueltos a 2 cosas. Primero, a tratar de sustentar la posición que históricamente había adoptado la sesión segunda frente al tema de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 90. Esa fue la primera, ese era nuestro propósito inicial. Y en ese sentido se redactó la primera ponencia. Pero también fuimos con el propósito claro, y lo discutimos antes en la sección segunda, de acatar lo que la sala plena mayoritariamente decidiera en relación con el asunto. Porque de nada sirve que la sección segunda tome una posición respecto de un punto que es transversal por el tema de las tutelas contra sentencias, si esa posición de la sección segunda nadie la va a respetar, no va a ser respetada por nadie, ni acatada por nadie. Lo que hoy salió como sentencia de unificación de la sala plena contenciosa, como decía el presidente de la sección segunda, el doctor William Hernández, es un tema que nosotros, de la sección segunda, vamos a acatar íntegramente. Y invitamos igualmente a todos los tribunales, a los jueces, a que así, en ese mismo sentido, procedan. Porque, repito, nosotros, como se dice vulgarmente, nos tragamos el sapo de esta interpretación, pero en aras de la armonía, en aras de el orden, la seguridad jurídica.
Fue así como hoy es una realidad la sentencia del 28 de agosto de este año, la sentencia de unificación, que se da en el marco de un caso real, un caso concreto, un caso que genera el problema jurídico del caso, no otros problemas jurídicos. Nosotros, por vía de recurso de apelación, conocimos de este caso. Al Consejo de Estado no le es factible esa posibilidad que tienen otras cortes de poder seleccionar a su antojo casos para revisiones eventuales y poder construir muchos problemas jurídicos que permitan resolver muchos asuntos en una sola sentencia. Nosotros, eso nuestra legislación no permite que el Consejo de Estado lo pueda hacer. Por eso nosotros en esta sentencia resolvemos un caso, repito, un caso real, un caso que tiene un problema jurídico que se plantea y en últimas es el que se resuelve, y es la ratio de esta decisión. No quiere eso decir, realmente digo, repito, perdón, no quiere eso decir que el caso, que esta sentencia no sirva como fundamento para resolver los demás casos. Pues claro que sí. Pues claro que es una herramienta importantísima, no solamente para resolver los casos cuya ratio sea igual a este, sino para resolver todos los demás casos, ¿sí?, de los que se puede utilizar esta sentencia como una herramienta para la solución de esos otros problemas jurídicos. Entonces, el caso que resolvió la Sala Plena del Consejo de Estado, que nosotros de la sección segunda llevamos por voluntad propia, es el caso de una señora que estaba pensionada, ¿sí?, en régimen general de ley 33 y que era beneficiaria de régimen de transición. Demandó el acto administrativo que le negó la reliquidación de su pensión, en tanto que pedía que en esa reliquidación de la pensión se le incluyeran todos los factores que ella había devengado durante el tiempo que estuvo activa laboralmente. Y que adicionalmente se le liquidara con el periodo del promedio del último año de servicio. La entidad de previsión, en este caso la UGPP, le había negado a ella esa petición en vía gubernativa, en vía administrativa, le había negado esa petición, aplicando la tesis que según la UGPP era la que tenía que aplicarle, y eran palabras más, palabras menos, la tesis que últimamente ha sostenido la Corte Constitucional, en el sentido de que el régimen de transición de la Ley 100 del 93 no solamente comprende el tiempo, el monto y la tasa de reemplazo, sino que el IBL del régimen de transición es el de la Ley 100, el del artículo 36 de la Ley 100. Por eso la UGPP le liquidó su pensión a ella con el promedio de los 10 últimos años, incluyendo solamente los factores sobre los cuales ella había cotizado. Ese, en términos generales, es el marco del caso que resolvió el Consejo de Estado. ¿Cuál fue la tesis que se acogió por parte de la sala, de la sala plena contenciosa? La tesis en el sentido de que efectivamente el artículo 36 de la Ley 100 del 93 comprende todos los elementos del régimen de transición. No solamente el tiempo, la edad, no solamente el tiempo, no solamente la tasa de reemplazo,
sino que también en el artículo 36, inciso tercero, está comprendido el IBL del régimen de transición. Y bajo esas condiciones es como se debe liquidar las pensiones de las personas que están en régimen de transición. Esa posición es totalmente contraria, diferente a la tesis que había sostenido el Consejo de Estado, sección segunda, a partir de la sentencia del 8 de agosto del 2010, con ponencia del consejero doctor Alvarado. Es diferente. Entonces, la sala plena contenciosa cambió o modificó, no su jurisprudencia, porque la sala plena no se había pronunciado jamás en relación con el tema. Simplemente acogió una posición diferente a la que había sostenido la sección segunda. Decisión que se acerca mucho a la posición que en las últimas sentencias ha sostenido la Corte Constitucional. Esa posición del Consejo de Estado, de la sala plena contenciosa, ¿sí?, de esa posición se pueden desprender varias subreglas. La primera subregla: las pensiones, el IBL de las pensiones se calcula sobre la base de los factores sobre los cuales se haga aportes efectivos. Ningún factor que se reciba, si respecto de él no se hace aporte, no puede tenerse en cuenta como parámetro para el IBL de esa pensión, para la liquidación de esa pensión. Fíjense ustedes que esa posición es diferente a la posición que ha sostenido la sección segunda. La sección segunda decía, en una interpretación amplia del concepto de salario, decía, todo lo que se reciba como una retribución, una contraprestación por el servicio personal del trabajador de salario, y por tanto, todos esos factores deben tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, independientemente que sobre ellos se cotice o no se cotice. Entonces, esa interpretación de amplitud en el tema de los factores, de lo que se reciba, fue restringida por la interpretación de la sala plena. Restringida en dos sentidos. Restringida en el sentido de que es el legislador quien en su soberanía señala cuáles son los factores sobre los cuales se hace la cotización. ¿Cuáles son los factores? Repito, el legislador es el que señala cuáles son los factores sobre los cuales se hace la cotización. Y dos, se necesita que sobre esos factores se haga efectivamente la cotización para que puedan ser tenidos en cuenta al momento de hacer la liquidación de la pensión, de la mesada, de calcular la mesada de pensión. Y la segunda subregla es que el periodo a tener en cuenta para efectos del IBL no es el de régimen al cual estaba afiliado la persona cuando entró en vigencia la Ley 100. El IBL no es el del régimen al cual estaba afiliado, ¿sí?, la persona cuando entró a la Ley 100, sino que el periodo a liquidar, el periodo a tener en cuenta es el establecido en el inciso tercero del 36 y el artículo 21 de la Ley 100 del 93. Entonces, son posiciones diferentes, totalmente diferentes. A partir de esas dos grandes premisas, ¿sí?, se resuelve el caso en el sentido de
revocarle el fallo del tribunal de origen, porque efectivamente el tribunal, si bien el tribunal había dicho que solamente se tenían en cuenta los factores sobre los cuales se cotizó, sí le había liquidado la pensión en el periodo del año, el último año de servicio, ¿sí?, conforme al régimen al cual estaba afiliada la persona, en este caso, régimen Ley 33 y 62 del 85. El Consejo de Estado lo que hizo, revocó ese fallo para adoptar como reglas de interpretación estas que yo les estoy señalando. Se hacen precisiones en la sentencia de unificación. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, uno, las sentencias o las pensiones que fueron liquidadas en cumplimiento de sentencias del Consejo de Estado o de los tribunales o de los jueces que aplicaban la jurisprudencia de la sección segunda del Consejo de Estado, no se pueden considerar que sean vías de hecho que se hayan liquidado con abuso o reconocido con abuso del derecho. Esas sentencias, esas pensiones quedan amparadas por el principio de la cosa juzgada. Esta sentencia tiene una aplicación respecto de los temas, de los casos que no se habían resuelto por vía judicial, estaban pendientes en sede gubernativa o que estaban pendientes de decisión en sede judicial, en primera o en segunda instancia. A esas situaciones es la que van a estar reguladas por esta norma jurídica que se crea con la sentencia de unificación, esta nueva norma de interpretación. Las otras no las va a cobijar, no las cobija. Le impone una carga a la entidad aseguradora, en estos casos la UGPP. Y la carga es una carga de claridad, una carga de motivación al momento de hacer las liquidaciones de las pensiones. Ustedes todos se han encontrado cuando van a revisar una liquidación de una pensión, que los números que están allí, las cifras que están allí, nadie las entiende. Pareciera que lo hicieran a propósito para que el pensionado no tuviera elementos para reclamar. Nunca dan las cuentas. Entonces, una carga de claridad, de decirle, mire, su pensión se le va a liquidar con estos factores y en estas condiciones y bajo estos parámetros, para que el pensionado tenga elementos como reclamar. Entonces, se hizo la advertencia en la sentencia respecto del tema. Se han presentado algunas preguntas en relación con que no se entiende el tema de el periodo a liquidar en términos del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100. Cuando falten más de 10 años, cuando falten menos de 10 años. La verdad es que para nosotros bastaría con una lectura detenida de la norma para entenderla. No es tan difícil, no es difícil. Por lo tanto, creo que no valdría la pena detenernos
en ese punto. Yo no sé si el doctor Rafael quisiera de pronto hacer algún comentario sobre la sentencia como tal, qué aspecto de la sentencia relevante de pronto se me quedó por explicar, pero yo creo que en esos puntos es donde o cómo se resume la nueva posición del Consejo de Estado en relación con este tema. Muchas preguntas, claro que muchas preguntas. A eso nos vamos a referir en esta tercera parte de la alocución. Simplemente eso, explicar con exactitud los términos de la sentencia, doctor Rafael. Muchas gracias. Para todos los 334 jueces, para todos los empleados de la rama judicial. ¿Qué consideró la Sala Plena? El régimen laboral en Colombia no es intangible. El régimen laboral en Colombia no es inmodificable. Se pueden hacer modificaciones teniendo en cuenta varios principios, como el principio de sostenibilidad, como el principio de política macroeconómica del país. Pero para no violentar derechos adquiridos, para no violentar expectativas legítimas, el legislador ha contemplado los famosos regímenes de transición. Ven ustedes, por ejemplo, en el tema de cesantías, que la ley sexta del 45 contempló el régimen de cesantías retroactivas y posteriormente con el decreto 3118 del 68 se estableció el régimen de cesantías anualizadas, pero se estableció un régimen de transición para no violentar derechos adquiridos, para no violentar expectativas ciertas. Lo propio acaeció con el reconocimiento de la prima técnica. Los decretos 1661 del 91, 2164 del 91 establecieron unos niveles a los cuales se debía reconocer la prima técnica, pero esos niveles se fueron desmontando poco a poco con el decreto 1724 del 97 y con el decreto 1336 del año 2003. Y por supuesto lo mismo ocurrió con el régimen de pensiones. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1993, que contempló dos regímenes pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Sin embargo, para no violentar expectativas legítimas y derechos adquiridos, el artículo 36 contempló un régimen de transición para las personas que a 1 de abril de 1994 tuvieran 40 años de edad los hombres, 35 las mujeres y 15 de servicios. Según el inciso segundo de ese artículo 36, el régimen de transición comprendía tres aspectos: edad, tiempo de servicio y monto de la prestación. La lectura que le estaba dando la sección segunda del Consejo de Estado a ese tema de monto comprendía tres aspectos. En primer término, factores. En segundo lugar, tasa interna de retorno, 75%, y segundo, periodo sobre el cual se liquidaría el ingreso base de liquidación. Esa lectura se centró en los principios de favorabilidad, en los principios de progresividad, de diferentes principios que están contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política. Sin embargo, esa lectura no armonizaba con el inciso tercero. El inciso tercero estableció unas reglas para liquidar la pensión y estableció prácticamente una alusión a un periodo, a las personas que les faltaren menos de 10 años, cómo se liquidaría el ingreso base de liquidación. Esa norma está vigente, esa norma fue declarada inexequible y la labor que hizo la Sala Plena en esta sentencia del 28 de agosto de 2018 fue armonizar el inciso segundo con el inciso tercero y llegar a la conclusión que ustedes conocen. Es básicamente ese el esquema. Bien. Las preguntas que surgen ya de la lectura, del conocimiento de
el texto de la sentencia del 28 de agosto son muchos. Y son muchos porque seguramente se esperaba que esa sentencia fuera clarificadora de todos los problemas que se pueden presentar con los diversos regímenes pensionales que quedaron comprendidos en la transición de la ley 100. El tema de los docentes, el tema de los empleados de la Contraloría, de los empleados del DAS, regímenes especiales, los regímenes generales. Y cada uno de esos regímenes con toda una serie de vicisitudes que se han venido presentando durante todo este tiempo de vigencia de la Ley 100. Sé que la Ley 100 entró en vigencia en el año 94 y estamos en el 2018, para más de 20 y pico de años. Y se siguen presentando los problemas. Entonces las inquietudes de los tribunales vienen en todas las direcciones. Si quedan comprendida el tema de los docentes dentro de la ratio de esta sentencia. Pues en principio no. En principio no, porque los docentes están excluidos, son de los excluidos de la Ley 100, y una interpretación de una norma de la Ley 100, pues no, en principio, no debe comprender a quienes están excluidos. Si están incluidos o no están incluidos el régimen del 546 de la rama judicial. Pues el caso en concreto no tiene nada que ver con la rama judicial. El caso que el Consejo de Estado resolvió no tiene nada que ver con la rama judicial. Eso no quiere decir que estos elementos de la sentencia, que los elementos de la sentencia deban ser desconocidos absolutamente cuando se tenga que resolver el caso concreto de un empleado de la rama judicial de régimen especial que quedó en la transición de la Ley 100. No quiere eso decir que esta sentencia no pueda ser una herramienta en la solución del caso concreto. O del docente, ¿sí? Cuando sea el caso concreto del docente que se esté resolviendo, no quiere decir que esta sentencia se va a hacer a un lado y no se va a tener en cuenta. Pues no, pues hay que tenerla en cuenta porque esta sentencia rompe un paradigma que se traía, que era la sentencia de unificación de la sección segunda de agosto del 2010. Esta sentencia rompe con ese paradigma. Y si esa sentencia de agosto del 2010 se tenía en cuenta a la hora de resolver todos esos casos cuando se resolvieron con fundamento en esa sentencia, pues esta nueva línea de interpretación, esta sentencia que es la base, la primera de una nueva línea jurisprudencial del Consejo de Estado, pues también tendrá que tenerse en cuenta al momento de resolver todos los casos concretos que se presenten con todas las pensiones que se reliquiden en el régimen de transición de la ley. Tendrá que tenerse en cuenta. Y tendrá que tenerse en cuenta en la ratio de esta sentencia. Aplicada el caso. ¿En qué? En que el Consejo de Estado hoy, la tesis mayoritaria, la tesis que predomina, aquí no hay tesis mayoritaria, aquí hay tesis que predomina, la tesis que domina el tema en este momento del Consejo de Estado es que, por ejemplo, si usted está enfrentado a un problema jurídico de resolver si un factor respecto del cual no se cotizó y se pretende que se lo incluya en la base de la liquidación y del cual no se cotizó, lo que usted tiene que hacer como juez es echar de mano de esta sentencia en donde dice que solamente se tienen en cuenta los factores sobre los cuales se cotiza. Pues claro, esa es la línea de la sentencia. Si, por ejemplo,
usted se enfrenta a un problema en el sentido de definir si el factor sobre el factor sí cotizó, pero no está dentro de los que señala la norma que constituyen factor salarial para efectos de la liquidación de la pensión, y usted no está incluido allí, pero usted ese factor sí cotizó durante toda su vida laboral, pues tendrá que tener en cuenta esta sentencia también para resolver los casos concretos. Porque si no la tenemos en cuenta para esos casos concretos, nos vamos a seguir enfrentando ante la posición de la Corte Constitucional, ¿sí?, que ya todos la conocen y que es muy frontal en su interpretación con respecto a estos puntos. Y el propósito, repito, es que esta sentencia sea la base de una nueva línea de interpretación, no la única, la base, la primera. A partir de aquí, la sección segunda irá construyendo unas sentencias que resuelvan casos, ¿sí?, y que permitan irle dando claridad a los posibles problemas jurídicos que se vayan presentando en cada uno de los casos. Pero esto ya es función que irá haciendo la sección segunda por vía de recurso de apelación. Entonces cuando llegue un caso de docente, tendremos que mirar ese caso de docente a la luz de esta nueva interpretación. Cuando llegue un caso de rama judicial, tendremos que mirar la forma de unificar sobre ese caso de rama judicial, pero teniendo en cuenta los lineamientos trazados en esta sentencia de unificación. Las tutelas tendrán que resolverse teniendo en cuenta esta línea. Pensamos nosotros que el tema de que la segunda le revoque a la tercera a la cuarta, ya se acabó con fundamento en esta sentencia que reúne todas las posiciones de todas las sesiones del Consejo de Estado. Entonces, presidente, usted que tiene ahí el banco de preguntas, pues miraremos acá con Rafael cómo podemos irlas resolviendo de a poquito, y igual que las preguntas que puedan surgir de las personas que nos están viendo. Presidente, si le parece bien, damos la... Entre las preguntas que han llegado a la sección segunda y que se analizaron por el colectivo de unificación en el día de ayer, con el liderazgo del doctor César Palomino, pues hay varias que yo quisiera resaltar. Además de lo ya dicho de los regímenes especiales, hay una pregunta que es interesante. Una, si un servidor público en cualquiera de los regímenes especiales y específicamente de transición ha cotizado sobre un factor salarial que la ley no autoriza como factor salarial para la liquidación de la pensión. Se pregunta, si solicita la reliquidación de la pensión sobre ese factor con el cual cotizó, no autorizado por la ley, la decisión del juez puede ser, tesis 1, no ordena reliquidar la pensión con base en ese factor, pero como complemento ordena reintegrar al servidor público esa cotización debidamente indexada. Tesis 2, como ya cotizó sobre ese factor no autorizado por la ley, se ordena la reliquidación de la pensión con ese factor. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, son casos particulares y concretos que tendrán que ir decantándose. Mi criterio particular, mi posición particular, no estoy esbozando lo que dice la sentencia, sino mi criterio particular es que la pensión debe ser liquidada conforme a los factores que señala la ley.
En este caso, en el caso del régimen de transición, esos factores están previstos en la Ley 33 del 85 y en la Ley 62 del 85. Luego, considero que los factores sobre los cuales se debe liquidar son los que taxativamente señala la ley. Si el empleado cotizó por fuera de esos factores señalados en la ley, tendremos que decantar eso, pero en principio mi posición sería la de que el empleado tendría derecho a la devolución de esos aportes, más no a la reliquidación de la pensión con base en esos aportes, y esto iría en consonancia con la sentencia de unificación y con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Otra pregunta en el mismo sentido, pero a la inversa. Si el servidor público no cotizó y la entidad previsora no, y el empleador no hizo las cotizaciones o las deducciones pertinentes para cotizar sobre un factor salarial que está consagrado en la ley como determinante para la liquidación de la pensión. Como la regla general de la sentencia es solo se puede liquidar la pensión sobre lo cotizado, y en este caso, que estoy planteando que es hipotético, pero se puede presentar, no cotizó sobre el que sí debía cotizar. ¿Se puede ordenar la reliquidación de la pensión sobre ese factor? Yo creo que sí, yo creo que tienen que hacerse las respectivas deducciones y tienen que hacerse los respectivos descuentos. El hecho en que se hubiera omitido cotizar sobre un factor que la ley establece que es base de la liquidación de la pensión de jubilación no impide que al empleado público se le tenga que reconocer esa situación. El empleado público no puede tener como carga la omisión de la administración en hacerle las cotizaciones que por ley debía ordenar. Fíjense ustedes, la sentencia de unificación del 28 de agosto no se ocupó de estos temas específicos, de estas especies de subreglas. Es decir, la sentencia no dijo qué pasaba sobre aquellos factores sobre los cuales no se aportó o no se cotizó, pero que están incluidos dentro de los factores de Ley 62 del 85 y del decreto, es decir, Ley 62 para los que se pensionaron absolutamente al amparo de la Ley 33 y 62. En el régimen general de Ley 33 y 62 del 85, la Ley 62, artículo 3º, señala cuáles son los factores sobre los cuales se debe cotizar. Y los que se pensionan al amparo del régimen de transición, con esta nueva interpretación de la sala plena, ¿sí?, los factores a tener en cuenta son los del decreto 1158 del 94. Entonces, justamente es allí donde se presentan las inquietudes. ¿Qué pasa si el factor está dentro de los taxativamente señalados en estas normas, pero el empleador, el pagador de la entidad, no le hizo las cotizaciones, los descuentos, no hizo las cotizaciones al trabajador, y ustedes saben que el dominio de estos temas de descuento lo tiene es la entidad que paga? Entonces, esa falta de cuidado de la entidad que paga se le puede trasladar al trabajador ahora pensionado para decirle que si respecto a ese factor nunca se le cotizó, ese factor no se le va a tener en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, o si por el contrario, algún factor que no está incluido dentro de estos taxativamente señalados, sí se cotizó durante toda su vida laboral, pero con esta nueva interpretación no se tendría en cuenta para efectos de la determinación de la concretización de su IBL en una justa equidad. Tendría que por lo menos devolverle el dinero que este señor hizo como cotización o contribuyó como cotización. Unas preguntas que en cada caso pues tendrán que resolverse por parte de los jueces.
pero resolverlas, pienso yo, en el entendido de esta sentencia, en el entendido doble. Uno, que la regla es que solamente se tengan en cuenta para efectos de la liquidación los factores enlistados en estas normas, porque es soberanía del legislador señalar cuáles son los factores sobre los cuales se cotiza. Y dos, que solamente se tienen en cuenta los factores sobre los cuales se hizo efectivamente la cotización o el aporte. Esas son las reglas. Esas son las reglas generales. A partir de esas dos reglas generales, los demás asuntos tendrán que resolverlo los jueces, los tribunales, en atención al caso concreto. La primera hipótesis, también valdría la pena señalar que cuando al servidor público se le hace un descuento sobre un factor que no está previsto como apto para tomarse como referente para la liquidación de la pensión de jubilación, si se hace un aporte que no está previsto y no se le toma en cuenta, habría un enriquecimiento sin causa para la administración y un empobrecimiento sin causa para el servidor público. Bien, yo estoy haciendo aquí las veces de abogado del diablo. Esta otra pregunta. Como hay muchos asuntos que fueron decididos en primera instancia y en este momento se encuentra en trámite la segunda instancia ante los tribunales, puede ocurrir lo siguiente, y esto me lo plantearon en Pasto. La decisión del juez en primera instancia básicamente retoma o se orienta por la posición tradicional de la sección segunda y reconoció factores, digamos, 1, 2, 3, 4. La apelación la presenta solo el demandante como apelante único, porque considera que debe incluirse el factor 5. Llega al tribunal, en este momento ya se ha proferido la sentencia de la sala plena. ¿Cuál es la posición del tribunal? Debe, como apelante único, insisto, confirmar la decisión que ya se adoptó en gran medida apoyado en la posición tradicional de la sección segunda, debe revocar o debe confirmar. Este tema de los efectos de la sentencia ha generado mucha controversia. Las sentencias de inexequibilidad de la Corte Constitucional tienen efectos SNUN hacia el futuro, salvo las sentencias condicionadas que tienen efecto retroactivo. El acto administrativo tiene efecto hacia el futuro, pero hay casos donde hay actos declarativos que tienen efecto retroactivo. Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho tienen efecto retroactivo, pues retrotraen la situación como si el acto nunca se hubiera expedido. En materia de efectos de la nulidad, no hay una jurisprudencia decantada que diga si la nulidad tiene efectos SNUN o tiene efectos SNUN. En materia de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, el legislador sí estableció que esa sentencia de nulidad por inconstitucionalidad tiene efectos hacia adelante, pero sin embargo el juez le podrá dar un efecto retroactivo. En este caso se está frente a una sentencia de unificación y uno de los problemas que tuvo que abordar la sala plena es cuál es el efecto en el tiempo de esa sentencia. Y a mí me parece que es clara la sentencia en el sentido de señalar que esa sentencia rige para los asuntos que en este momento se estén ventilando, tanto en primera instancia como en segunda instancia, para los asuntos que estén en sometimiento de conciliación extrajudicial, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1285 del año 2009 y en el Decreto 1716 de 2009, y en las solicitudes que tenga que resolver en este momento la administración. Luego, si la situación no ha sido definida, es aplicable esta sentencia. Si la sentencia ya fue definida, si el asunto ya es definido y se interpuso una acción de tutela, por decir algo, porque ya estamos frente al fenómeno jurídico de la cosa juzgada, y son muchas las acciones de tutela que se han incoado solicitando la aplicación del precedente de la sentencia del 4 de agosto de 2010, yo diría que eso debe respetarse el criterio expuesto por el fallador, por el juez natural. Este pronunciamiento no aplica
a las sentencias de tutela que se estén aplicando, porque resalto lo que dice, el párrafo 115. La sala plena de esta corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones ordinarias. Si el asunto ya fue definido en una acción ordinaria, no hay lugar a aplicar este precedente. Si no ha sido definido, yo creo que sí hay lugar a aplicarlo. Ahora, según la pregunta que tú formulas, William, hay un principio. A mí me parece que la pregunta gira alrededor de la presunta violación del principio de la no reformatio in peius, porque quien obtuvo pronunciamiento favorable apela en lo desfavorable. El juez de segunda instancia puede entrar a determinar eso no lo dice la sentencia y será el intérprete en cada caso, de acuerdo a sus criterios y a su autonomía judicial, el que debe resolver. Muy bien, claro que sí, pero, a ver, esta sentencia de unificación como norma jurídica que crea una nueva línea, una nueva interpretación. Esto es una norma vinculante, ¿sí? Está sometida, como todas las normas, a otros principios. Porque sea vinculante no quiere significar que se debe imponer frente a los demás principios que también son sustanciales que rigen el ordenamiento jurídico. El principio de la no reformatio en perjuicio es plenamente aplicable, ¿sí?, aún a pesar del efecto vinculante de esta sentencia. Entonces, en mi sentir, cuando el tribunal se enfrente a esta situación como la que plantea la pregunta, pues tiene que poner en ponderación estos dos principios. La no reformatio frente al cumplimiento de una sentencia de unificación, y dependerá del criterio que cada tribunal adopte en la solución del caso el que deba prevalecer. Si yo fuera tribunal, si yo fuera magistrado, pondría a prevalecer el principio de la no reformación. Sí, es que la pregunta la formulaba precisamente para hacer notar que es que la sentencia de unificación, desde luego, como lo señalaba César, pues es la base, es el sustrato que nos va a servir, pero eso no quiere decir que los otros principios hermenéuticos de interpretación, de criterios de universalidad o la no reformatio in peius, etcétera, todos ellos son herramientas muy importantes para el juez al decidir el caso concreto. Hay una pregunta que me ha llegado por redes, las redes están candentes y me preguntan lo siguiente, que parece ser que encuentran como una desarmonía entre lo que se dice en la sentencia y lo que se ha dicho en la conferencia. Específicamente es entiendo yo, en el criterio de unificación respecto de los factores a tener en cuenta para el IBL. En la sentencia se dice efectivamente cotizados, y en la conferencia hemos observado que se insiste más en los legalmente definidos. ¿Cuál es la posición o se entienden las dos posiciones? A ver, yo lo entiendo desde esta perspectiva. Los factores son los que diga la ley y sobre eso se debe cotizar. Así lo entiendo yo. Tiene que haber correspondencia, tiene que haber armonía entre lo que cotizó y lo que dice la ley. Los principales problemas que se observan cuando se enfrenta al caso concreto, es que los demandantes pretenden que se les incluyan en la liquidación factores sobre los cuales no cotizó. Esa casi es la regla general, casi que es lo normal en este tipo de litigiosidad,
que el demandante pretenda que se le incluyan factores sobre los cuales se le pagaron, devengó, pero que no cotizó. Entonces, lo que la sentencia dice es, sobre esos factores que usted devengó y no cotizó, la regla es que solamente se le tienen en cuenta los que cotizó. El concepto de devengado y cotizado, el Consejo de Estado rompió por entender que solamente eran los cotizados. Muy poca litigiosidad se presenta en el sentido contrario, es decir, en el sentido de que la persona cotizó sobre un factor que no está enlistado dentro de los a tener en cuenta por la ley o por el decreto como factor de liquidación. Muy poca litigiosidad en eso. Repito, las dos reglas que se adoptan son, primeramente, solamente los que están taxativamente señalados en la norma. Es sobre esos los que se cotizan. ¿Sí? Sobre eso es lo que se cotiza. Pero si hay algún factor que se le paga al trabajador respecto del cual no cotizó, pues entonces se rompe por entender que es solamente con respecto de los cotizados. No sé si con eso hubo claridad en el punto. Bien, muchas gracias. Vamos a tratar de hacer lo siguiente, aunque sé que hay dificultades técnicas, si hay alguna pregunta de alguno de los distritos, vamos formulando 3, 4, 5 preguntas que sean diferentes a los temas ya aquí tratados y que consideren ustedes de interés para que aquí tomamos nota y el doctor César y el doctor Rafael nos puedan ilustrar al respecto. A ver, ¿cuál de los distritos, por favor, se anima a hacernos una pregunta? Escuchamos, tenemos que abrir micrófonos. ¿Nadie? ¿Preguntas? ¿O ya está todo tan claro que no? Bueno, parece que no hay preguntas adicionales. Entonces, a ver, como las recomendaciones finales, redondeamos las ideas. No, simplemente para resaltar la labor de la sección segunda. La ley 11 del 75 estableció el recurso extraordinario de súplica y ese recurso extraordinario de súplica procedía cuando la sentencia del tribunal o de la sección segunda del Consejo de Estado fuera contraria a la jurisprudencia de sala plena. Dos consecuencias derivábamos de ese postulado. Primero, que la jurisprudencia límite del órgano límite era la jurisprudencia de sala plena y segundo, que la jurisprudencia tenía fuerza vinculante. Sin embargo, vino la ley 446 del 98, derogó el recurso extraordinario de súplica, mantuvo el nombre, pero cambió las causales. Y allí se precisó que el recurso extraordinario de súplica procedía cuando la sentencia del tribunal o de la sección del Consejo de Estado fuera contraria o violatoria de la ley sustancial por falta de aplicación indebida o interpretación errónea. Esto generó dos consecuencias. Primero, que el precedente dejó de tener fuerza vinculante. Segundo, que no se sabía a ciencia cierta qué jurisprudencia tenía mayor prelación, si la de la sección o la de sala plena. Y del otro lado, que fue el factor favorable, respetó la autonomía y la independencia del juez. Sin embargo, esta situación generó inseguridad jurídica, violación del derecho a la igualdad y por ende el legislador a través de la ley 1437 le dio fuerza vinculante a la jurisprudencia. Esa fuerza vinculante de la jurisprudencia tiene un efecto multiplicador en el seno de la administración, en el seno de las conciliaciones extrajudiciales, en el seno de los 334 juzgados administrativos, de los 26 tribunales administrativos.